Un 29 de octubre, o sea, un día como hoy de 1920, nacía en La Paz, provincia de Entre Ríos, Rubén Manuel Martínez Solís, que a la postre conocemos todos en la historia con su seudónimo Linares Cardoso. En homenaje a él hoy es el Día de la Chamarrita y entonces pensamos que alguien que seguramente sabe mucho más que nosotros de la historia de Linares y de la chamarrita y de esa rítmica tan particular, binaria, de dos cuartos, que representa tan fielmente un espacio paisajístico tan especial como el de Entre Ríos, nos podía hablar un poco más del tema. Y entonces apelamos a la colega Diana Soto, que está del otro lado y gentilmente nos atiende. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, La... a ver, bajo el teléfono. Sí, 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 Ajá. ahí está. ¿Vos me A decís ver, cuando esté todo bien? Ahí a estás. ver, ¿Escuchás bien? ¿Escuchás bien? Bueno, me parece que la perdimos, Diana. Así que pongamos un poquito hola, de... ahí, Sí, ahí ahí, estás. hola. Sí, sí, lo único que te pido no lo ponga en altavoz ni nada porque se te va a complicar, me parece. Pues, ahí estamos. Teléfono al oído. Tengo, ahí está, teléfono al oído, sí. Ahí está perfecto. Bueno, ahí te escuchamos. Decía bueno, seguramente vos conocés un poco más que nosotros de la historia de Linares, ¿no? Bueno, yo soy de La Paz, Ujú, de la tierra de Linares Cardoso. ujú. Aquí nació él. Ay, me escucho yo, tengo como el eco. Este, nació, y vivió hasta sus 17 años. Ujú, Hizo su escuela primaria y secundaria aquí. Su casa natal está en pie actualmente. Yo después te voy a mandar una foto para que ustedes la puedan conocer ujú. o publicar ahí en las redes de la radio. Perdón porque estoy un poquito ronca. No hay problema. Este, y bueno, desde muy niño él eh, se interesó por la identidad entrerriana. Su mamá era maestra, ¿eh? Y ahora sí, ahí está bien el sonido. Su mamá era maestra y, le enseñó a amar la música porque también tocaba la guitarra, Ujú, y su papá era mensual de campo. Su nombre era Manuel Martínez Solís. ujú. Su nombre artístico fue Linares Cardoso, que se puso más adelante. Y como para ver quién era Linares Cardoso, te voy a contar de dónde tomó ese nombre. Ujú, Ese nombre lo tomó de un peón de campo de un tío de él. Era un viejito que se llamaba Don Linares y que él admiraba mucho porque tenía una gran sabiduría que le había dado la vida. Y en vez de buscar un nombre artístico de alguien más importante, buscó, para reconocer a este hombre sencillo, peón de campo, que le había enseñado mucho para su vida. De ahí tomó este nombre artístico Linares Cardoso. Él, terminado su secundario, se fue hasta Paraná y bueno, él era profesor de filosofía. Además, pintaba, un gran pintor, y tenía una particularidad: pintaba con palito de biznaga. ujú. La biznaga es un yuyito que aquí en esta zona hay mucho, ¿eh? Y él pintaba con tinta china y con esos palitos de biznaga. Hay una chamarrita que él le compuso, si ustedes la buscan, por ahí la van a encontrar, que se llama La Biznaguita, que es muy linda porque en esta letra se nota el compromiso social que tenía él también, ¿no? En un momento, dice la chamarrita en una estrofa, dice: dicen que la biznaga es una plaga, pero hay otras plagas, mucho más plagas que el biznagal, ¿eh? O Mm. sea, sin decir nada, decía mucho, ¿eh? La letra de esa chamarrita es maravillosa. Y después, como para contarte curiosidades, para que ustedes se imaginen cómo era él, realmente un grande que eh, reavivó este ritmo que estaba escondido entre los entrerrianos, la chamarrita, y que es muy particular. La de esta costa del Paraná es diferente a la costa del Uruguay. Ujú, Por eso, acá en Entre Ríos, a la chamarrita de la costa del Paraná le decimos la chamarrita linariana. ujú. Es más lenta y más arpegiada. Y la de la costa del Uruguay tiene otro ritmo un poco más,
más rápido porque tiene que ver con el candombe uruguayo, Ujú, está más pegado a Uruguay. Entonces, si ustedes escuchan una chamarrita de Linares, se van a dar cuenta que es diferente a la de Aníbal Zampayo, por ejemplo, ujú. el uruguayo. ¿eh? Su ritmo es distinto. Qué buena, Pero, qué buena ajá, explicación esa, Diana, porque convengamos que la chamarrita viene más o menos de la zona de las Islas Azores y en cierto modo claro. ingresa un poco por Brasil y un poco por Uruguay y Ajá. probablemente sea más cercana la de Linares a la que entra por Brasil, a la que entra por Uruguay, que adquiere básicamente algunas afluencias negras que la hacen un poco más rítmica, ¿no? Totalmente, hay una influencia afro, Ujú, eso es seguro, hay una influencia afro en el ritmo de la chamarrita y se nota mucho en la costa del Uruguay, que por ahí en otra entrevista, no ahora, pero podemos hablar de los manecos, que ujú. es los negros de Entre Ríos, que se llamaban los manecos, y que hay un único cementerio de negros en Latinoamérica que está en un pueblo de Entre Ríos. En Acá hay cuál, mucha Diana? influencia afro. ¿En qué pueblo? Eh, Se llama Sájarov. Es Ajá, un pueblo que está muy cerquita de Villaguay. ajá. No tenía ese Y dato. estos negros se llaman los Ujú, ujú. manecos. Que en Sí, otra entrevista, yo no tengo drama, por ahí sí, contamos esto de esta historia de los sí. manecos. Incluso, bueno, las veces que he Eh, ido a Paraná, he ido ahí a la bajada, ajá, que es donde se hace claro, la llamada de los negros también, ¿no? Que tiene que ver con eso. exactamente, sí, 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 sí. O sea, la chamarrita tiene esa influencia afro, Ujú, es muy notable. Pero, o sea, creo que nosotros los entrerrianos tratamos de no decir vino de Brasil, vino de ujú, España. No, la chamarrita es entrerriana ujú. y tiene una identidad muy nuestra. Porque si vos escuchás una chamarrita de Linares, Misia Gallineta, La Vinaguita, Soy Entrerriano, te vas a dar cuenta que lo que pinta es al hombre entrerriano y su paisaje. ¿eh? Sí, sí, es más, Diana, El Diana, centro de la obra de Linares es el hombre entrerriano y su paisaje. es más, Es una maravilla. voy a inferir algo más al respecto. Yo decía en el comienzo del programa Ajá, que ciertamente la chamarrita nos da una dinámica sí, paisajística cuando uno recorre los caminos. totalmente. Ese movimiento de las cuchillas tiene mucho que ver con esa forma binaria de dos cuartos que plantea rítmicamente la chamarrita. Y eso la afinca y la hace muy enterriana, obviamente. Totalmente. Pero aparte no solo, como vos decís, musicalmente, sino rítmicamente en la danza. Ujú, ¿eh? Cuando bailas la chamarrita, también dicen, ¿no? que ese movimiento de los hombros se asemeja al movimiento del agua ujú. o del hombre que va en el agua, ¿no? Este pescador que también pinta Linares, y que hoy a la tarde cuando vos te contactaste me preguntabas por esta mujer que inspiró Ujú, Canción de Cuna Costera, ujú. Doña que Dominga. Doña Dominga Almada. Ujú, Esta canción, Canción de Cuna Costera, fue grabada, pero en infinidad de idiomas, fue cantada por coros japoneses. El mundo entero la cantó ujú. a esta canción, porque es universal. Si bien es entrerriana y pinta una madre entrerriana, a la vez Linares tenía este don de hacer las cosas universal. Es una letra universal, Es, porque es una canción de cuna. es muy bella, es una canción de cuna y Sí, en mi inquietud, no solamente periodística, sino de vida, la vez que ajá, he ido a Paraná con nuestra común amiga, la Nati Barón, Nati Lapampi, y ajá, con sí. otro Fue querido, compañera mía, se recibió conmigo en la facultad, Nati Barón, me contaba, y con la otro gestora querido, cultural, genial. y con otro querido amigo compartido que es el Cedil Toledo, tremendo bandoneonista. Ah, Hemos ido más de sí. una vez a Puerto Sánchez y ahí, Ajá, al lado de la Dominga, donde vivía, porque ahora vive una sobrina, vive un tal sí. Nuni, que es un personaje hermoso, una casa, es la casa que más flores tiene en Puerto Sánchez, tiene unas flores de todos colores, y enfrente tiene su espacio ahí para jugar al truco con los amigos y comer, hay discos, hay parrillas. Y el Nuni tiene un dibujo que le hizo de él mismo, una especie de pintura evocativa de su figura, Linares Cardoso con Biznaga.
Es más, Claro, tengo la foto por ahí y cada vez que voy lo saludo, paso a saludarlo a Nuni porque además hicimos una nota de Facebook muy linda que tuvo mucha repercusión. sí. Y él nos contaba un poco también esa historia, ¿no? Que tiene que ver con cómo Linares la conoce a Dominga, esa imagen que ve de ella amamantando al niño. Bueno, toda esa historia que seguramente vos conocés mucho más que nosotros. Te cuento que Dominga Armada, esta mujer que inspira a Linares, vive Ujú, y también vive el gurisito costero al que ella estaba amamantando. Ella vive junto con el gurisito costero en Crespo, en una ciudad cercana a Paraná. Vivió hasta que no pudo más ahí en Puerto Sánchez porque era su lugar ujú, y bueno, y ahora está en Crespo viviendo. Pero sí, es una historia muy particular porque Linares toda su vida, desde que le hace esta canción, tuvo una amistad con Dominga, con ella y con su familia, ¿no? ujú. Siempre la fue a visitar. Linares era de hablar con el hombre simple, con el hombre eh, que ves de a pie todos los días, conocer su idiosincrasia, su manera de vivir. Y así llega a Dominga Almada, que la ve amamantando a este guricito costero, y le pide permiso para pintarla, Ujú. porque le encantó ese cuadro, ¿no? Pero Dominga le dice, no, yo le tengo que preguntar a mi esposo si me da permiso que Mm. usted me pinte. Entonces, le pide permiso, Linares va y nace una amistad con su familia, la pinta y luego nace esta canción de Cuna Costera que recorrió el mundo, que recorrió el mundo. Y hay que agregar que vaya a saber si por contagio o porque ya venía con esa esencia, Dominga también Ajá. escribe y tiene varias poesías hechas, ¿no? Sí, exactamente. Domingo escribe. Yo no sé si después les voy a pasar algunas chamarritas maravillosas que ha escrito ella Ujú, y que otra gente le puso, incluso Rubén Cuestas, ujú. uno de los hermanos Cuestas, los famosos hermanos Cuestas, le ha puesto música a letras de Domingo Almada. Sí, 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 Sabés sí. que Escribe. cada vez que hablas de Linares decía, siempre decís pintaba, Ajá. pintaba, pintaba. Él Sí. pintaba con un pincel poético en sus canciones, pero también era pintor. Alguna vez que fui a Hernandarias, ahí en la salida de Ajá. Hernandarias hacia el lado de Paraná, Sí. hay una barranca hermosa y alguien me dijo, acá se sentaba don Linares a dibujar ese paisaje que uno ve de islas. Era un tipo que andaba en la búsqueda también de ese tipo de pinturas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Acá iba a pintar a un lugar que se llama la Bajada de la Cruz, Ujú, un lugar a orillas del río. En ese lugar él iba a buscar, porque ese lugar es una zona de pescadores, entonces ahí iba a pintar, pero también iba a nadar, porque Linares fue un gran nadador. Él desde ahí, desde la Bajada de la Cruz, pasaba nadando hasta la isla. ujú. Era un gran nadador, un gran conocedor del hombre islero también, de este hombre pescador que recorre el espinel solo, en silencio, en el medio de la noche, con el frío, con el calor, y lo hace ser a ese hombre pescador de una manera muy especial, porque es un hombre que se mira para adentro constantemente, porque en silencio lo acompaña siempre. El Pero silencio de la noche, el silencio del río, la inmensidad del Paraná. Entonces, toda esa riqueza va descubriendo Linares y la va transmitiendo en sus letras. ahí me dijiste que en La Paz se conserva su casa natal. ¿Está en forma de museo, cuidada o es una casa nomás Eh, común? no, 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 es una casa de familia, Ujú. tiene la placa, porque te cuento, Linares y su familia nunca tuvieron casa propia, Ah, mira. ellos siempre alquilaron. Ajá. La casa igual está habitada, tiene la placa y obviamente que es patrimonio del pueblo, entonces no tiene cambiada la fachada, Ujú. nada. Y todo el mundo va a visitarla y la gente que está no tiene drama, se saca fotos, te visita este lugar que atrás de esa casa, de su casa, pasa el arroyo Caballcuatiá, Ujú. este arroyo al que él le cantó tanto y que es tan emblemático para nuestra ciudad, porque a orillas del río, a orillas del arroyo,
se funda la ciudad de La Paz, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz, y aquí él también nadaba y también buscaba historias, era mucho más caudaloso que ahora, ¿no? Pero es un arroyo que él ama mucho y que lo nombra en sus canciones. Sabés que tengo entendido que vivió en Paraná y también vivió un tiempo en Sí, Colón, donde el centro cultural municipal lleva su nombre, y fui también inquieto a conocer la casa donde vivió, pero bueno, era una casa también muy de familia, con unas rejas claro. que impedían en cierto modo visitarla, pero bueno, al menos tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Esos tres lugares o hubo más lugares donde vivió? Él vivió en La Paz, Ujú. en Colón y en Concepción del Uruguay. Ah, no en En Paraná. Conce- Paraná también, sí, Ah, perdón. Sí, está bien. en La Paz, Paraná, Colón y Concepción del Uruguay. Ujú. En Concepción del Uruguay hay una esquina que se llama Linares Cardoso, en la plaza donde él iba todos los días a, eh, a, a- a caminar, a conversar. Mira, en Concepción del Uruguay hay una historia muy linda porque él eh, tenía un amigo, ¿viste de esos personajes que hay en todos los pueblos, que Ujú. andan por las calles? Pero muy bueno, y se llamaba Nicolita, le decían Nicolita, y él todos los días se iba a la plaza y charlaba con Nicolita. Y bueno, cuando muere Nicolita, él lo sintió mucho, hizo unas reflexiones muy interesantes. Entonces él buscaba esa simpleza de la gente. Nicolita no era el más grande del pueblo, el más famoso del pueblo, tal vez era el menos mirado en el pueblo, o el menos escuchado. Y Linares se iba todos los días a charlar con Nicolita. Qué hermoso, qué hermoso. Si vos tuvieras que Ajá, resumir en dos o tres palabras lo que significa la figura de mira, ni más ni menos que hoy el Día de la ajá, Chamarrita, o sea, no hay mucho que decir, pero exacto. digo, para vos, ¿qué Sí, hoy es significa día. Linares Ajá, Cardoso para la cultura, ya no entrerriana, para la cultura ¿no? argentina? Para la Argentina, para la cultura argentina y para la cultura mundial. Ujú. Mira, te lo voy a resumir de la siguiente manera. Un gran poeta salteño, Petrocelli, Ariel Petrocelli. exactamente, Ariel Petrocelli, una vez dijo, si se quiere conocer la historia del folclore argentino y no se conoce la obra de Linares, te va a faltar 5 para el peso. Linares era como el Yupanqui de nuestra zona, incluso compartió cosas con Yupanqui. Ujú. Realmente un grande que no sé si lo alcanzamos a valorar y alcanzamos a darnos cuenta de lo que hizo Linares Cardoso, la obra que nos dejó. Tremendo. Sabés que yo abría la nota con vos con Víctor Velázquez cantándole a don Linares Ajá. Cardoso, y ahí hay como una unión con Atahualpa Yupanqui de almas importantes que dejan un legado muy fuerte para la cultura argentina, sin lugar a duda, y coincido plenamente primero con vos y después con Ariel Petrocelli, obviamente. Sí. Tal cual. Sí, bueno, Víctor Velázquez, otro grande de Entre Ríos, otro grande que Mirá, gracias a Dios todavía lo tenemos. te voy a contar una infidencia que Este, la cuento cada ajá, tanto porque me encantó. El día que Adrián Maggi lo lleva a Cosquín, a Víctor, y le entregan el Camín de Oro, ajá. después, con un amigo común que tenemos con ellos, que es César Tapia, un periodista de Buenos Aires, nos venimos, yo vengo abrazado, porque estaba trabajando para el ET8 de Rosario, y vengo abrazado con don Víctor haciendo la nota. Y cuando terminamos la nota, me mira a los ojos y me dice, préstele mucha atención a estos pibes que hacen trap, rap, esas cosas, porque son los payadores de este tiempo. Y hace pocos días, Milo J le dio la razón, ¿no? Digo, qué visión un tipo que ha sido y es tan afincado a su tierra, a sus costumbres, a sus raíces, y sin embargo no deja de ver que son otros tiempos, que vienen otras formas, que la juventud tiene Hombre otros abierto, sueños. ajá, sí, Abierto, sí, muy sí, abierto. sí, Diana, querida, totalmente. te quedo inmensamente agradecido. Te Ajá. vamos a despedir, obviamente, con canción de cuna acustera por Ah, por supuesto. Linares. Y bueno, aquí a disposición siempre. Bueno, muchas gracias por acordarte del Día de la Chamarrita y de Linares Cardoso. Muchas gracias. Abrazo enorme. Ya, adiós.